municipales, la suficiente amplitud para poder servir como un rayado de cancha y la suficiencia en flexibilidad que permita hacer enmiendas de una manera eficiente. Pero más allá de eso, yo creo que hay un tema crucial en nuestro país y es la crisis de la institucionalidad. Es decir, el imperio de la ley no existe en este país y la institucionalidad, es decir, la confianza, el nivel de confianza y de credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones, llámese asamblea, llámese sistema de partidos, llámese inclusive poder judicial, fuerzas armadas, es supremamente bajo y eso genera un escenario posible para lo que estamos viviendo hoy en día. Me parece que hay, lo que pasa es que hemos sido también muy flexibles en cuanto a la permisividad de la operación de todos estos grupos delincuenciales y terroristas. Entonces, eso por un lado, y fue un proceso que no fue coincidencia, es decir, la eliminación de la base de Manta, sobre pretexto de la soberanía del país, el que los menores de edad y los adultos mayores tengan derechos equivalentes a los privados de la libertad, que es algo que es un derecho y una garantía constitucional desde la Constitución del 2008. Que se haya permitido que muchas personas, sin que se revise su prontuariado y que sean de otros países, ingresen al país. Entonces, hay una serie de circunstancias que podríamos irnos de largo que causaron todo esto de aquí. Entonces, claro, cuando hay dinero ilimitado del terrorismo y la delincuencia organizada, es muy fácil cooptar las instituciones públicas. Y no es que diga que en el pasado las instituciones públicas antes de eso eran impolutas, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Entonces tal vez nos tenemos que adecuar a esa nueva realidad, constitucionalmente hablando, para fortalecer, por ejemplo, desde por lo menos la legislación, el sistema judicial, de tal manera que ese Consejo de la Judicatura sea, por ejemplo, meramente administrativo, que no sean 5 gatos o 6 gatos en el Consejo de Participación Ciudadana los que escogen las autoridades de control, y así sucesivamente, para un poco apuntalar por lo menos el sistema judicial y el sistema, los organismos de control. Creo que es una gran oportunidad. Sí, así como lo mencionas, parece casi intencional, ¿no? Como si hubiéramos implementado una receta para llegar donde estamos. Cuando pones todos los ingredientes y tienes un producto terminado, pues pasó más o menos así. Pero a eso me refería justamente cuando digo que tenemos una constitución que primero es muy programática y por otro lado también tiene un componente ideológico bastante marcado, porque fue producto un poco de la sobreexcitación del socialismo del siglo XXI. Recordemos el auge que tenía en ese momento, la corriente a la cual se adecuó el Ecuador y en la que prácticamente escribió nuestra Constitución, porque no vamos en este espacio a profundizar en esto, pero entender que esta Constitución es una Constitución que viene escrita desde otro lugar y que responde a unos ideales pensados para el mundo desarrollado, donde nunca se han implementado tampoco, es decir, nunca han logrado tener el poder, el grupo que está detrás y que estuvo detrás del socialismo del siglo XXI. Entonces yo creo que es interesante darnos, como decía Giovanni, esta idea de volver a creernos, pensar que es posible una constitución que por un lado se pueda mantener en el tiempo y lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú desde comienzos de los 90 hasta acá, no es una cosa inviable, y segundo, una constitución que no responda a un modelo ideológico, sino que no responda a unos principios de equilibrio de poder. Es decir, ¿por qué en este país tenemos 5 poderes que terminan favoreciendo el hiperpresidencialismo y el poder ejecutivo por sobre los demás? ¿Y por qué no acomodarnos a lo que hace la mayoría de las democracias modernas, que son 3 poderes del Estado? Claro, pero ahí también te hago una pregunta, porque en mi criterio y en el criterio de algunas personas que hemos entrevistado en los últimos tiempos, un grave error conceptual fue de haber dejado la Constitución o haber intentado dejarnos una camisa de fuerza ideológica. Y la pregunta que yo te hago es, porque aquí puede haber mañana un presidente de pensamiento liberal, otro que vendrá después de un pensamiento más de izquierda, etcétera, pero ¿por qué tienen que meterle un condumio de una camisa de fuerza ideológica cuando para eso no debe ser una constitución, sino un acuerdo marco
donde nos ponemos de acuerdo en cómo se va a organizar el gobierno, cuáles son los derechos y libertades, bla, pero no dejarnos como nos dejaron con una cuestión estrictamente ligada a una sola línea de pensamiento. Coincido completamente, es decir, lo que tenemos es eso, es un documento programático. Cuando digo programático, que dice lo que hay que hacer para cumplir justamente una mirada política particular, completamente ideologizada y que responde a un modelo de desarrollo, que yo no digo que el modelo de desarrollo esté bien o esté mal, este no es el espacio para decir si algo es bueno o es malo, simplemente en este momento no se corresponde a lo que resultó de la votación popular de febrero. Entonces, eso hace que se dificulte construir un proyecto político cuando la Carta Constitucional te tiene, digamos, en lo que acabas de mencionar, Giovanni, en una hoja de ruta que definitivamente está completamente cargada de un componente ideológico. Y es tan posible hacerlo que si pensamos, vuelvo a Colombia, porque como bien mencionas, tengo como un arraigo importante allá. La Constitución de Colombia está vigente desde 1991, si mal no estoy, y ha visto pasar diferentes tipos de gobierno. Y hoy tiene un gobierno como el gobierno de Petro, que definitivamente se aleja muchísimo a los dos partidos tradicionales, digamos, de Colombia, y ha podido gobernar. Eso responde justamente a lo que tú acabas de mencionar. No importa quién está en el poder, no importa el proyecto político que se esté implementando. Necesitas un documento que lo que dé es un rayado de cancha. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser la distribución de pesos y contrapesos en el país? ¿Y qué garantías vamos a priorizar? Pero también en lo económico, porque no solamente en la parte institucional, porque por ejemplo en este momento, gracias a esa ideología que construyó la Constitución del 2008, tienen un monopolio, el sector público tiene un monopolio de la energía, que bueno, pues ya ni lo mencionamos, que fue lo que pasó, de las telecomunicaciones, el espacio radioeléctrico, de la parte de los hidrocarburos, es decir, todo lo que está mal. Entonces, y que está decreciendo. Entonces, cuando hay grandes oportunidades en la minería, por ejemplo, en este momento, que está moviendo muchísimo dinero en insumos, que la gente no se está dando cuenta y que podría generar mucho empleo adecuado, para darle paso además a ¿qué? A la minería ilegal cuando se oponen a la minería legal. Entonces, ahí hay, dentro de lo económico, posibilidades de mejora en la Constitución para dejar un marco más amplio que pueda operar mejor el sector público, el privado, ¿en beneficio de quién? De nosotros, los ciudadanos, porque en este momento, es decir, en este momento no tenemos la cantidad de energía que requerimos, ni la cantidad de telecomunicación que requerimos para operar. Y por el otro lado también tenemos un tema de los negocios internacionales. No tenemos, yo creo que sí se puede el arbitraje internacional para el arbitraje de inversión, pero hay una confusión al respecto, entonces, que es tema para otro programa. Pero es lo que se necesita, es una práctica común en los negocios internacionales, el arbitraje internacional. Y lo mismo, ya que estábamos tocando Colombia, vámonos un poquito al sur, Perú, que tiene contratos ley para los inversionistas, entonces no importa cómo cambien las reglas del juego, constitucionalmente se puede firmar un contrato ley para poder invertir en Perú y por eso Chancay. 4.000 millones de dólares. Claro, y eso justamente parte de un reconocimiento de que es un país políticamente inestable, inclusive más inestable que Ecuador en los últimos años, pero si logramos separar y generar un marco jurídico que incentive realmente la inversión extranjera, eso permite mejorar las condiciones de la ciudadanía, que al final del día es lo que creo todos queremos, ¿no? Es decir, buscar empleo efectivo, pues por supuesto que todo el mundo quiere empleo efectivo. Dejar de tener minería ilegal y si ya van a explotar, pues que sea legal, por supuesto que sí, pero entonces tenemos un gobierno que tiene que generar operativos para tratar de atacar a esta minería ilegal y que como producto de ese intentar recuperar gobernabilidad en ciertos territorios, vivimos los efectos los efectos que estos mismos grupos hacen para aterrorizar a la ciudadanía, porque no es coincidencia, es decir, no hay un pico de violencia cuando se generan operativos en contra, por ejemplo, de la minería ilegal y no hay ninguna conexión. Es imposible que no haya ninguna conexión. Definitivamente, yo creo que este momento, y respondiendo a la pregunta de la consulta, es la oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de país queremos. Evidentemente, la desafección, la baja credibilidad que tiene la ciudadanía y el hartazgo político juegan un papel importante, pero no podemos votar desde ahí. Por eso decía, cuando hacemos esa pregunta solemos responderlos desde la demanda, desde la oferta política sobre los partidos, los liderazgos, pero también hay que pensar
en la demanda, en lo que nosotros como ciudadanos queremos, qué pasa con nosotros, y cuando votamos de manera reactiva, desde el hartazgo, desde la desafección, eso tiene un efecto en lo que va a pasar en el país. Estefanía, Montecristi introdujo algunos cambios y yo diría en algunos casos novelerías que nos han pasado factura y de distinto índole. Y te voy a hacer algunas preguntas. El primer caso, el concepto de la plurinacionalidad. Yo entiendo y acepto y aplaudo que se reconozcan las diferencias culturales del país, que son múltiples, no solamente en el tema étnico, sino visiones distintas a nivel regional, pero de ahí hablar de una plurinacionalidad introdujo un tema que yo creo que también nos ha complicado un poco la existencia, porque de ahí salen excesos, como que vengan grupos que digan que ellos van a poner, toman medidas de justicia en sus territorios y que aplican la justicia o que declaran que no pueden entrar autoridades porque ellos declaran que no pueden entrar. Es decir, somos un solo país y deberíamos ser ciudadanos que tengamos las mismas reglas. Yo comparto en que hay que garantizar y reconocer en la Constitución la diversidad cultural. Para mí el término de plurinacionalidad no es problemático en sí mismo. Lo que es problemático es cómo esto luego se incorpora, cómo es la bajada a los cuerpos normativos regulares. Y en ese sentido sí que vemos excesos, pero podemos pensar en otros formatos que funcionan. Por ejemplo, en Estados Unidos, los pueblos, indígenas tradicionales tienen un reconocimiento normativo, tienen inclusive un territorio asignado, tienen acceso a esos recursos, pero hay límites en el marco de lo que pueden hacer. Entonces el problema no es que se reconozca que si tenemos una plurinacionalidad o no, el problema es que con esa excusa queramos nosotros entonces tener, por ejemplo, una justicia paralela. Esa es la problemática, digamos. Por ejemplo, una persona catalana pues se reconoce como catalán, pero igual está regido por el derecho español y no ha pasado nada. Sí, a mí me cuesta mucho ese concepto de la plurinacionalidad, como lo quieren aplicar. Es decir, estoy de acuerdo contigo, pero al fin en tu definición, pero al final somos una sola nación. Por supuesto. Y entonces está bien que hayan muchas etnias con sus culturas y que respetemos eso ahí, porque además es ancestral, es una cosa que yo en lo personal respeto muchísimo esas tradiciones, me parece que hay que hacer todo para protegerlas, pero de allí a que haya desigualdad ante la aplicación de la justicia y que no haya igualdad entre los ciudadanos ecuatorianos, esa ya es una historia súper peligrosa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también quería, tú has mencionado varias veces la parte de la oferta y la demanda partidaria o de los partidos políticos. Y allí, porque hay una pregunta, ¿no? Es una pregunta de vamos a reducir, de este domingo, con la consulta popular y referéndum, vamos a reducir el número de asambleístas, que a mí me parece bien desde el punto de vista presupuestario, además, pero nos quedamos con el desafío de la calidad de que vamos a tener. Entonces ahora tenemos muchos que, salvo honrosas excepciones, no son de la calidad que quisiéramos, y de pronto vamos a tener menos. ¿Cómo hacemos para que sean de la calidad que requerimos? Bien, yo comparto, yo creo que reducir el número de asambleístas es un alivio presupuestario, pero sobre todo invita a la eficiencia deliberativa, es decir, y a mejorar la calidad de la representación, es decir, al vínculo entre el asambleísta y su base. Como el reto de la calidad es complejo, no está necesariamente vinculado con la pregunta, es decir, no necesariamente menos asambleístas van a elevar la calidad. Se esperaría que al ser menos entren figuras con mejor calidad, pero no necesariamente se garantiza, por lo menos como está la pregunta formulada en este momento. Lo que sí es que al tener menos asambleístas vamos a ver por lo menos menos fragmentación partidista, lo que se conoce como camisetazos, ¿no? Al tener bloques que aunque sean mayoritarios, sean reducidos en número de asambleístas, va a ser más difícil encontrar estos camisetazos porque porque eso vendría en contradicho de mantener una mayoría, de mantener una fuerza dentro del poder legislativo. Entonces, de alguna manera la pregunta mejoraría las posibilidades de elevar la calidad de los asambleístas. Sí. ¿Lo garantiza? No. Hay un tema, hablando de las novedades y las novelerías de Montecristi,
uno de los grandes productos fue el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además para mí nació como una gran contradicción, porque se puede pretender fomentar la participación ciudadana justamente desde un ente centralizado y burocrático. Además de que le metieron superpoderes de poder nombrar importantísimas autoridades de control, y ahí estuvo, digamos, el meollo del asunto. En tu opinión, ¿eso definitivamente debe ser cambiado, eliminado? ¿Qué se debe hacer con eso? Definitivamente debe ser eliminado y debemos regresar a 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. No más. Y no quiere decir que no vayamos a tener mecanismos de participación ciudadana, quiere decir que van a estar en dependencia de alguno de los 3 poderes del Estado. Porque, como ya lo dijiste, el Consejo de Participación Ciudadana nos ha regalado de los casos más vergonzosos de corrupción que ha visto este país en los últimos años. En el caso de la parte de los derechos de la naturaleza, que también fue un concepto introducido allí, a veces nos convencemos los ecuatorianos equivocadamente que porque una frase está en un papel, resulta que mágicamente se va a cuidar la naturaleza. Y teniendo eso allí, para vista un botón, mira lo que pasa con la minería ilegal y toda la destrucción y la falta de control. ¿Cuál es tu posición al respecto de eso? Porque realmente en la práctica lo que importa es que la gestión de control sea eficiente. Efectivamente, yo creo, no porque no crea que es importante garantizar los derechos de la naturaleza, creo que es un concepto innovador como concepto, pero del concepto, de lo que pasa en un espacio teórico de reflexión académica, a lo que vivimos en una dimensión de gestión política, de aplicación de políticas públicas, hay muchísimo espacio. Entonces, yo considero que la Constitución no debería entrar a garantizar, por ejemplo, un derecho de la naturaleza, debería garantizar mecanismos de control sobre las competencias del Estado y las competencias, digamos, de inversión en recursos naturales. Pues sí, por supuesto, y validar que se cumplan, digamos, unos mínimos esperados con relación al cuidado del medio ambiente. Pero, una vez más, tenemos una Carta Constitucional que parece más un texto, digamos, académico que una herramienta de rayado de cancha, y en la conclusión es: no aplicamos muchas de las cosas que están escritas ahí, y no es que no las aplicamos ahora, no se aplicaron ni siquiera en el gobierno que escribió esa Constitución. Claro, es tremendamente reglamentaria, y entonces se mete en un nivel de detalle que es innecesario, porque esa misma legislación reglamentaria pudiera ser ampliada en normas jurídicas jerárquicamente inferiores, y eso nos lleva al Código de la Democracia, por ejemplo. En el Código de la Democracia se podría establecer que los partidos políticos tienen que tener ideología, que tienen que tener una capacitación que venga desde aquellos que ingresen jóvenes al partido, que deben de tener esa escuela, y así sucesivamente, para de alguna manera mejorar la calidad a través de los partidos políticos, porque la oferta, como están las cosas, vienen de los partidos políticos, nadie más. Así es, y yo considero que el sistema de partidos es uno de los sistemas que está en crisis, pero de las crisis más agudas de nuestro país, y por 2 motivos. El primero es que no funcionan como un sistema de partidos, porque todo lo que acabas de mencionar es lo que un partido político debe hacer. Es que un partido político no funciona únicamente en una coyuntura electoral. El partido político tiene unas funciones que deben darse inclusive en periodos irregulares, como por ejemplo la generación de formación política, la generación de herramientas intermedias de participación ciudadana juvenil, la generación de espacios de discusión social. Es decir, hay un montón de actividades que los partidos políticos deberían realizar, incluso cuando no están en elecciones, pero es que terminamos teniendo tiendas electorales, y eso no es igual a un partido político, y eso genera una crisis importantísima en el sistema de partidos, porque la representación que tiene el partido de la base política, primero, es mínima, y segundo, es completamente voluble. O sea, podríamos hablar de Bauman, no es como líquida. Hoy represento a unos, mañana represento a otros, y en el fondo no represento a nadie más que a los intereses partidistas. Definitivamente, y se esperaría que si llega a ganar la pregunta con relación a eliminar la financiación de los partidos políticos, eso ayude justamente a minimizar la cantidad de partidos, movimientos que existen en nuestro país, y por otro lado
a elevar la gestión del partido. Es decir, acabamos de ver, y para que no digan que uno tiene una mirada sesgada, acabamos de ver el alcalde que ganó en Nueva York, pero es que ganó con un trabajo de voluntarios que es brutal, que viene trabajando durante años en una organización política que involucra a jóvenes, guste o no guste la mirada ideológica, el trabajo de base que hay es fuerte y es lo que lleva, lo que lo posiciona, lo que lo catapulta a ser hoy el alcalde de Nueva York. Pero eso acá no existe. Cuéntenme un voluntario de un partido político que conozcan, no sea un líder barrial y que esté detrás de una camiseta, o de un sueldo, o de un bono. No existe. De un puesto. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que se enganchan recién, estamos conversando con la doctora Estefanía Luzuriaga, analista político, y hemos venido hablando sobre lo que deberíamos esperar de una nueva constitución y la razón de la constituyente. Y yo te hago una pregunta porque mucha gente que nos escucha dice, bueno, ustedes hablan de muchos temas, algunos los entiendo, otros no, pero la gente común del Ecuador lo que quiere son resultados concretos. Quiere que sus hijos estudien en buenos colegios, que sus hijos puedan ir a un hospital y curarse, que no los maten en la calle, que puedan circular por vías y avenidas decentes. Y en esa labor de ejecución, por ejemplo, el tema salud, aquí se promete mucho en la Constitución de Montecristi. Hay 444 artículos, muchísimas promesas, pero el cumplimiento no se va a asegurar solo porque esté allí. Y hablando concretamente de la salud, ¿qué se puede esperar de cambiar con respecto a la parte práctica de la salud? El presidente inclusive mencionó la posibilidad de que en vez de tener por un lado el Seguro Social, por otro lado el Ministerio de Salud, que haya un solo tema unificado. Uniéndolo con lo que mencionaba Juan Carlos del rol de la parte privada, hay países como Suecia que tienen un esquema donde el gobierno asegura un voucher, pero tú escoges a dónde va a estudiar tu hijo. Hay competencia entre proveedores y tú dices, si el colegio A me gusta más, cojo el voucher y pago ese colegio. ¿Qué podemos cambiar aquí? Bueno, yo creo que ese tipo de propuestas son súper interesantes. Por un lado, aumenta la satisfacción del ciudadano porque siente que tiene capacidad de elegir. Y eso me lleva a pensar en ese término que escuchamos tanto últimamente, que es la eficiencia, ¿no? Y en política decimos que no hay nada más ineficiente que la caja negra. Y es que hay una demanda social, hay una caja negra que es la que toma decisiones y hay un producto que son estas soluciones que salen de la caja negra. Pero en ese proceso hay una pérdida de eficiencia importante porque yo, busco una solución a un problema que no es mío, encuentro la solución con unas herramientas, con unos recursos que no son míos, que son de toda la ciudadanía, y entrego unos productos a los que la mayoría de ellos no voy a utilizar. Entonces, eso genera una ineficiencia estatal. Es mucho más eficiente, como lo acaban de mencionar, generar distintas opciones y que sea el ciudadano el que tenga la capacidad de elegir dentro de las opciones que tenemos. Y eso aplica también a salud, para regresar al inicio de la pregunta. No solamente se puede hacer en el modelo educativo, también se puede hacer en el modelo de salud. Tú puedes optar por ir a una prestadora de salud pública que brinde el servicio justamente a partir del acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, y puedes también optar por una empresa privada prestadora de salud pública que brinde el servicio a partir de un mismo convenio con el Ministerio de Salud Pública. En algunos casos existen países que tienen una diferencia, es decir, si eliges el A, pues no pagas nada, si eliges el B hay un monto a pagar, si eliges el C hay otro monto a pagar. Pero de alguna manera la oferta, la competencia, por un lado, mejora la calidad de la prestación del servicio y por otro lado, permite que el ciudadano sea el que toma la decisión que considera más pertinente para su realidad. Entonces, sería una opción interesante, pero eso implicaría, evidentemente, desmantelar el IES, que ya sabemos los problemas que tiene en términos de
de prestación de servicio y de manejo interno y el Ministerio de Salud Pública para generar, primero, un presupuesto unificado y segundo, una normativa en términos de la prestación de salud unificado que tenga dentro de esa normativa una regulación para quienes accedan a salud pública, únicamente aquellos que tengan el IES como un componente integrado. Sí, yo no desmantelaría el IES, sino que lo mantendría como una opción que cada individuo decida. Entonces, si yo quiero quedarme en el IES, fantástico. Si me quiero cambiar pasado mañana, también fantástico. Y que tenga esta libre posibilidad de escoger en base a mi criterio de servicio que requiero. En Gran Bretaña hay un sistema súper interesante que es el Estado le paga a aquel médico que atiende más pacientes y que además previene más enfermedades. Entonces es un médico privado que recibe en función a estos dos criterios que estoy mencionando y entonces ese médico se puede convertir en un médico millonario, pero tiene calidad de servicio privado y cumple esos objetivos. Yo quisiera como regresar a este tema que me apasiona relacionado a lo que vamos a decidir el domingo 16 de junio, en función a que, bueno, son los políticos los que de alguna manera nos gobiernan y los políticos vienen de los partidos políticos. ¿Cuáles son los modelos exitosos de financiamiento de partidos políticos en el mundo? Porque yo veo, no sé, pues la democracia popular en Alemania, que hasta tiene sucursales en otros países y que financia que vayan a estudiar proyectos y que vayan a estudiar personas políticos que se vayan a capacitar allá. Veo el financiamiento que tienen los españoles en sus partidos políticos. Tú hablabas del voluntariado del candidato ganador en las elecciones de Nueva York. ¿Cómo se financian los partidos? ¿Cuáles son los modelos exitosos? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Justamente cuando me hacen esa pregunta siempre yo comparto mucho el modelo alemán, porque tiene por un lado un partido político que tiene una procuración de fondos desde la base, pero también el Estado reconoce un fondo por el resultado electoral. Es decir, no te doy dinero y luego tú haces campaña y ves qué pasa, tú haces campaña, vemos qué pasa y a partir de eso el Estado reconoce un monto por voto. Eso entonces hace que sea mucho más eficiente la distribución del ingreso, porque si tú hiciste que tú, tu mamá y tus dos amigos voten por ti, pues el Estado dirá, esto es lo que te toca, pero si tú lograste que, no sé, 3 millones de personas voten por ti, el financiamiento del partido también va a ser mayor. Entonces se financia en términos de resultados electorales, no en términos de campañas políticas, que es distinto. Que lo que ocurre en Ecuador es que nosotros financiamos campañas políticas, que no es lo mismo que decir vamos a financiar un partido político. Estamos financiando la campaña. Con recursos públicos. Con recursos públicos, que luego también tenemos que ver en términos de resultados electorales eso qué significa, es decir, cuánto dinero se está asignando a un movimiento o a un partido para tener unos resultados electorales que son menos que satisfactorios. Y en esos modelos exitosos también se puede recaudar fondos del sector privado. Por supuesto, en Estados Unidos, por ejemplo, el sector privado puede financiar partidos políticos y yo me atrevo a decir que en la gran mayoría de países del mundo el sector privado financia partidos políticos. Lo que pasa es que algunos deciden transparentarlo, normarlo, regularlo y otros deciden invisibilizarlo y ocultarlo. Un poco lo que mencionabas de la minería acá, ¿no? Entonces, lo mismo, no a la minería, pero entonces estamos repletos de minería ilegal. Es lo mismo, en este país también. Entonces, ¿por qué no transparentarlo, regularlo, normarlo y poder, si queremos hacer veeduría, si queremos hacer fiscalización, auditoría, siempre y cuando lo tengamos transparentado y regulado, eso va a ser posible. Si está invisibilizado y es algo que pasa por debajo de la mesa, no lo vamos a poder hacer. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que este cambio que se hizo en la época de Correa iba apuntando a evitar que justamente los que tuvieran acceso al dinero puedan ser los que puedan generar los candidatos y los que no tienen acceso al dinero se queden afuera. Pero la contraparte de lo que hemos visto es que se volvieron negocio conseguir catapultar 4 gatos de candidatos y salir 200 partidos, porque es negocio ir a las elecciones aunque pierdas y recibes de todos modos los apoyos. Entonces, ¿cómo llegar a un punto medio? Sí, aparte, Giovanni, más allá de eso, aparte del negocio económico también, sigue siendo una forma de darle más poder al que ya tiene poder, porque si yo digo que tenemos, voy a decir, 15 partidos políticos que están en campaña para presidencial, la ciudadanía no sabe quién es quién.
el ruido electoral es tal que poder esclarecer, tener unos espacios de deliberación, tener unos espacios de análisis, de reflexión, es imposible. Pues ¿cómo hago yo para revisar ciudadano a pie que trabajo, tengo hijos, tengo que llegar a la casa, a atenderlos, tengo que salir temprano a coger un bus o a trabajar en mi carro y llegar a una hora de tráfico hasta llegar a mi oficina? ¿Cuándo yo voy a reflexionar en profundidad sobre 15 o 16 propuestas políticas? Y alguien gana de eso. Eso siempre es importante mencionarle. Hay alguien al que eso le interesa. Hay alguien al que el ruido político le beneficia. Claro. ¿Por qué? Porque divido, porque confundo, porque si hay 15, entonces solo hay uno. No, ¿Sí si los debates eran una vergüenza, tener que hacer 2 sesiones de debate porque eran demasiados candidatos. Así es. Y tener que debatir entre 20 personas. Y luego escuchar la calidad de los debates también. Es decir, la calidad del debate presidencial en este país dejaba mucho y deja, el último que vimos, muchísimo que desear. No solamente por el volumen de candidatos, sino por lo baja de la discusión y lo triste del abordaje de las problemáticas que para la ciudadanía son trascendentales. Ahora, ¿qué pasa? Porque son 4 preguntas, ¿no? Entonces, una, que como decía Giovanni Ginata, el director de este programa, era si nos íbamos a la Asamblea Constituyente o no. Yo creería que esa es la más importante, porque ahí es donde realmente se va a estructurar las nuevas reglas del juego. Pero igual está lo de la base extranjera, está lo que acabamos de conversar de la financiamiento. Falta no financiar a los partidos políticos con recursos públicos y ahí reducir el número de asambleístas. Entonces hemos analizado casi todas, creo que nos falta lo de la base, pero digamos que las 3 preguntas que no son las de la Asamblea Constituyente, gana el no, pero sí gana la propuesta ir a la Asamblea Constituyente. Entonces, si los ecuatorianos se pronuncian diciendo, por ejemplo, no quisiera una base en el Ecuador, más allá de que Japón tiene base, Cuba tiene base, muchos lugares en el mundo, Gran Bretaña tiene bases extranjeras, etcétera, etcétera. Es como Estados Unidos creo que tiene bases en 20 países y hay como 200 bases extranjeras en otros territorios. Pero digamos que los ecuatorianos no consideramos eso y votamos que no a las 3 preguntas, excepto que sí a la pregunta de la Asamblea Constituyente. Que sería como para un asambleísta constituyente, eso sería como un referente moral, algún referente o no. Claro, lo que pasa es que ahí tendrías un tema de legitimidad, es decir, si la ciudadanía ya dijo que no, ¿cómo legitimas una constitución que diga que sí? Yo creo que eso justamente ya obliga a quienes sean asambleístas constituyentes a reconocer la decisión popular, es decir, porque no sirve de nada tener mecanismos de participación directa si es que no los vamos a respetar. Entonces, si vamos a hacer la pregunta y la ciudadanía dice que no y luego voy a generar una constitución que diga que sí, empezamos una vez más a diseñar esta carta constitucional sin reconocer una posición ciudadana. Yo creería que lo importante realmente es que se piense en estas preguntas de una manera transversal, es decir, las 4 preguntas llaman a una reestructuración integral del sistema político, es decir, reducir los asambleístas, cambiar la forma de financiamiento de los partidos, el tema obviamente de la constituyente, y las bases hablan justamente de una reestructuración del sistema político hacia un sistema político que permita el posicionamiento del Estado frente, por un lado, los grupos de crimen organizado y por otro lado, el emporio de la ley frente a el estilo o la aproximación ideológica de un partido o de un movimiento particular. Entonces yo sí creería que es llamar a reflexionar sobre este voto desde una mirada racional, no plebiscitaria y no desde el hartazgo político, porque estaba escuchando y leyendo algunas cosas en X, la gente, bueno, pero es que quienes hacen campaña por el no, porque vamos a votar y vamos a gastar tantos millones en las otras 2 votaciones, bueno, pero vamos a escribir una carta constitucional que permita la construcción de un proyecto político y que idealmente, si se hace a conciencia, nos va a acompañar durante muchísimos años. Entonces no tomemos una decisión desde el hartazgo político, tomemos una decisión desde una ciudadanía crítica y una ciudadanía activa políticamente en pro de construir un país donde todos queramos vivir. Estefanía, hay una gran aspiración, desde que yo tengo uso de razón, quisiéramos que cambie el esquema del sistema judicial. Como decía Juan Carlos, el no tener seguridad jurídica ahuyenta la inversión, pero también el no tener seguridad jurídica nos aleja de la seguridad,
da pie a la corrupción de los jueces, da pie a los problemas en la fiscalía y toda una serie de cosas donde el Ecuador no acaba de funcionar porque no hay no se cumple la regla de la ley. Inclusive, como decíamos, hay una lista inmensa en el Ecuador de reglamentos y leyes para todo, pero sales aquí a la calle y ves carros sin placas. O sea, el cumplimiento de la ley no es una característica de este país. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo puede ayudar a una nueva constitución a que alguna vez, por fin, podamos construir un país con seguridad jurídica? Bueno, realmente es como la oportunidad para hacerlo, porque va a depender justamente de cómo se lleve a cabo el proceso. Eso es fundamental. Y segundo, en esta reorganización que hablábamos del poder, en esta redistribución de funciones a las instituciones públicas, implementar justamente el cumplimiento de la norma como algo que nos caracteriza, que hasta el día de hoy no es así. Pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de poderlo hacer. Ahora bien, cómo, y eso sí va a tener que quedar en la Carta Constitucional, cómo va a ser el ordenamiento de esos pesos y contrapesos dentro de la Constitución, nos va a dar también luces de en qué medida, por ejemplo, el sistema judicial va a poder ser reformado. Eso sí se va a discutir en ese espacio y eso sí puede tener algunos indicios. Si bien es cierto, y yo coincido completamente en la idea que hay un detalle en nuestra Constitución que perfectamente podría estar en otros cuerpos legales y no necesariamente en la Constitución. El principio, la conceptualización del Poder Judicial sí que debe estar contenido ahí y es justamente una oportunidad para poder repensarlo y para poder justamente asignarle mayor esperanza de cumplimiento. Por lo menos, como decimos, volver a creer en que se puede cumplir. Juan Carlos. Sí, y ya tomando la última pregunta que no hemos analizado, las bases extranjeras en territorio ecuatoriano, más allá de quién, no, es que sí es importante esto de que quién vendría. Entonces, esa pregunta, en mi caso, yo votaría todo sí por lo que acabamos de conversar, porque no quisiera que, es decir, después el asambleísta constituyente diga, no, pues es que una pregunta perdió, la base perdió, y entonces por ende ya no puedo tocar ese tema en la nueva Constitución. A mí lo único que me preocupa y que yo creo que es lo que también se debería hacer en esa Asamblea Constituyente, bueno, es que todo el mundo en este momento está pensando en nuestra buena relación personal del presidente Noboa con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa a futuro? Claro, porque pasado mañana viene un régimen ecuatoriano con otra ideología y dice, no, pues a mí me gustaría que vengan y pongan una base venezolana. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Yo voy a votar que sí ahí porque yo creo, y sí en todo, pero sí creo que en la constituyente debe quedar claro también, como vamos a marcar la cancha, es decir, en qué condiciones sería esto de aquí. Sí, y yo coincido completamente. O sea, el tema de la soberanía fue el dispositivo de enunciación, la palabra mágica de 10 años de campaña permanente que vive el país. Y con la soberanía de bandera se hizo y se deshizo en este país durante muchos años, malentendiendo la soberanía bajo mi criterio. Y yo creo que una propuesta de soberanía cooperativista es interesante también. Es decir, si estamos haciendo frente a un problema transnacional, tener recursos y herramientas que permitan mejorar las capacidades nacionales en términos de seguridad es no solamente conveniente, sino oportuno en el momento coyuntural que estamos viviendo hoy en día como país. Ahora bien, esa soberanía pensada desde la cooperación tiene que tener una regulación, es decir, cómo se puede implementar, qué puede hacer, qué competencias puede tener esa base y definitivamente verificar el cumplimiento de esas regulaciones y esas competencias. Porque decir una base militar no quiere decir que yo agarro un pedazo de Ecuador y se lo entrego al otro país y luego borrón y cuenta nueva. El Estado ecuatoriano tiene y debe establecer una regulación de cómo y para qué fines se puede utilizar esa base militar y se deben cumplir esos acuerdos. Y eso tampoco es exclusivo de Ecuador. Cuando se dio en Colombia, esto estuvo normado, estuvo regulado y tenía un tiempo, una periodicidad. Entonces, yo creo que definitivamente hay que aclararlo, tiene que estar especificado
evidentemente puede ser una oportunidad para potenciar nuestras capacidades y para controlar un poco la situación de crimen y inseguridad. Solo para apuntar el tema de la soberanía, que es un tema que a mí por décadas ya me viene molestando, como excusa. No existe un acto más soberano que la firma de un tratado por parte del Estado ecuatoriano. Y que en ese tratado se acuerde, por ejemplo, arbitraje internacional, o con un acuerdo de inversiones que se acuerde arbitraje internacional, o que se acuerde que venga una base a instalarse en territorio. No existe un acto más soberano. Si son que términos sea acordados, no estás violando la soberanía. Si son impuestos, sí lo estás violando, pero si son acuerdos donde tú estás firmando de las dos partes, no es un problema de soberanía. Se nos ha acabado el tiempo, Estefanía. Quisiera tu último mensaje antes de cerrar el programa. Bien, bueno, agradecerles el espacio y como siempre una invitación a todos los radioescuchas a ir el domingo a votar. Yo siempre creo que lo primero es motivar el voto, aunque en nuestro país sea obligatorio para gran parte de la población, a todos quienes tienen un voto facultativo, que vayan a votar, que participen de este ejercicio democrático y, como digo, a pensar este voto de manera reflexiva, a no votar desde si me gusta o no me gusta el presidente, sino sobre las preguntas y esperaremos los resultados. Bueno, muchas gracias. Gracias también a ustedes por conectarse con nosotros el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.